Pero tenemos ahí otros cuadros en donde observamos el grupo de trabajo de fiscalización de los proyectos de inversión pública, de obras inconclusas, de saneamiento y agua potable del sector vivienda, de la congresista Marita Herrera Arévalo. Y tenemos también en otro cuadro la Comisión de Fiscalización y Contraloría en sesión ordinaria en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, donde se encuentra nuestro compañero Guillermo González, porque va a acudir la ex ministra de Salud Midori Dejavić. Ya se encuentra en esta Comisión de Fiscalización y Contraloría. Guillermo González se encuentra ahí. Guillermo, buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días amigos. Efectivamente nos encontramos aquí en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Acaba de comenzar su presentación dentro de la investigación de los posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Renato Moreno Chacón. Se presenta la exministra y por supuesto ya está aquí en la comisión, así que vamos a ver en los próximos minutos. Midori Dejavić Rospigliosi, exministra de Salud, se presenta aquí en la Comisión de Fiscalización. Vamos a escuchar rápidamente sus declaraciones. Las públicas que tenemos en el país son el Seguro Integral de Salud, las IAFAS de las Fuerzas Armadas y la IAFA de la Policía Nacional del Perú. Esas son las públicas en nuestro sistema de salud. Y las IPRES, por supuesto, instituciones prestadoras de servicios de salud, que hay tantas públicas como privadas, ¿no? Durante mi gestión, y voy a comenzar con la normativa relacionada a la suscripción de contratos entre IAFAS públicas con IPRES privadas. Primero la ley 29951, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013, de fecha 30 de noviembre del 2012, en la 93ª disposición complementaria final, se autoriza al Seguro Integral de Salud y a E-Salud a contratar servicios de manera complementaria, servicios privados de manera complementaria a la oferta pública, hasta el 31 de diciembre del 2013. Es una ley de presupuesto aprobada ciertamente por el Pleno del Congreso. Esta 93ª disposición complementaria final se reglamenta a través del Decreto Supremo 002 de 2013 de Salud, de fecha 4 de febrero del 2013, donde se establecen efectivamente los detalles de los procedimientos y requisitos para la utilización de este procedimiento especial de contratación de servicios, autorizando a E-Salud y al CIS a hacer uso de este procedimiento hasta el final del año 2013. El siguiente cuerpo legislativo, digamos, de normas referidos a este tema, se inicia con el Decreto Legislativo 1163, de fecha 7 de diciembre del 2013, en la cual nuevamente, a través de la 5ª disposición complementaria final, se autoriza nuevamente al Seguro Integral de Salud y al Seguro Social de Salud, E-Salud, para usar este mecanismo hasta finales del 2016. Se extiende el plazo hasta finales de 2016. Esto se reglamenta nuevamente, porque así lo determina el decreto legislativo, en el Decreto Supremo 017 del 2014 de Salud, de fecha 11 de julio del 2014, se reglamenta el procedimiento, y luego con el Decreto Supremo 030 del 2014 de Salud, de fecha 6 de noviembre del 2014, se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1163, que incorpora también lo que se había normado como procedimiento especial, ¿no? Entonces, una reiteración de lo anterior. Esas son las normas que regulan las relaciones contractuales entre IAFAS públicas y IPRES privadas. Por otra parte, durante mi gestión se emitieron las siguientes normas relacionadas a la suscripción de contratos entre IAFAS públicas, en este caso con IPRES privadas. Con IPRES públicas, repito, IAFAS públicas con IPRES públicas, ¿no? Con hospitales públicos, establecimientos públicos en general. La primera, de fecha 20 de diciembre de 2012, es una resolución ministerial 991 del 2012, MINSA, que aprueba los parámetros de negociación para la celebración de convenios entre el Seguro Integral de Salud y las IPRES
públicas, es decir, no habían esos parámetros, si bien los convenios de entidades públicas están reglamentadas, están normadas por normas anteriores, específicamente para que el Seguro Integral de Salud estableciera un convenio con una IPRES pública, se emitió las características de esos convenios dentro de la resolución ministerial 991 del 2012. La siguiente norma que tiene que ver con esto también, relación entre IAFA pública con IPES públicas, es el decreto legislativo 1159 de fecha 9 de diciembre de 2013, que aprueba las disposiciones para la implementación y desarrollo de lo que denominamos el intercambio prestacional. Ustedes recuerdan que el intercambio prestacional tiene que ver con la relación que hace posible, por ejemplo, que el SIS contrate servicios de e-salud para sus asegurados, a su vez e-salud pueda contratar servicios sea del MINSA o de los gobiernos regionales para los asegurados de e-salud, es decir, este intercambio entre entidades públicas. Y eso son básicamente, señor presidente, las normas respecto de la pregunta. Yo, con su permiso, le alcanzo copia de estas normas mencionadas. Eso tiene que ver con el primer punto. Luego pasamos al segundo punto de su oficio, que es sobre mi participación en APT Associates Inc. y separado en APT Associates Perú y en los proyectos que se ejecutaron con el financiamiento de USAID para la reforma del sector salud. En primer lugar, quisiera hacer referencia a mi participación en APT Associates Inc. Luego voy a hacer referencia a mi relación con APT Associates Perú-SAC. En el caso de APT Associates Inc. y en los proyectos que se ejecutaron con financiamiento de USAID, voy a hacer mención de algunos puntos que informé al grupo de trabajo presidido por el congresista Tapia en un informe que le envié el 5 de mayo del 2015. En primer lugar, me gustaría solamente recordar que existe un convenio general sobre cooperación técnica entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, que data del mes de enero de 1951. Ese es el documento marco, el convenio marco de la cooperación en este convenio entre Perú y Estados Unidos, ¿no? A lo largo de los sucesivos gobiernos desde esa fecha se han suscrito de mutuo acuerdo por parte de los dos gobiernos convenios de donación con correspondientes enmiendas. Algunas de estos convenios han sido referidos al sector salud, pero ciertamente hay convenios que se refieren a otros sectores también. Las prioridades que se van observando en estos convenios a lo largo del tiempo han sido definidas en cada periodo gubernamental por el Estado peruano y como ustedes conocen bien, esta información se encuentra disponible en el Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, de la Política del Perú, establece que la Cancillería peruana da cuenta al Congreso de la República de la ratificación de instrumentos internacionales de esta naturaleza. Entonces, eso está en la esfera de Relaciones Exteriores. En el caso de los convenios que han dado lugar a la asistencia técnica al Ministerio de Salud, cabe recalcar que la naturaleza es de asistencia técnica no reembolsable. Es decir, estos convenios no suponen transferencia de recursos financieros al Ministerio de Salud o a sus dependencias. Tampoco suponen que el Ministerio de Salud administre recursos de donación y tampoco implica que el MINSA o sus dependencias realicen ningún pago a la Agencia de los Estados Unidos, USAID, o a las empresas consultoras que USAID contrata. Entonces no hay transferencias financieras entre USAID y el sector correspondiente, en este caso el Ministerio de Salud o cualquiera de sus dependencias. Como bien sabemos, USAID es la entidad que ejecuta la cooperación del gobierno norteamericano en función de estas prioridades y líneas de acción que el Estado peruano ha acordado con el gobierno norteamericano. Para llevar adelante esas asistencias técnicas no reembolsables establecidas en los convenios de donación, USAID
contrata empresas privadas, consultoras especializadas, estableciéndose una relación contractual entre USAID y la empresa consultora. En el marco de estos convenios, varias consultoras han sido contratadas por USAID para administrar estos fondos de donación y brindar la asistencia técnica no reembolsable en el sector salud acordado por ambos países. Determinados proyectos contratados por USAID han sido contratados a APT Associates, que es, como les digo, una empresa consultora norteamericana con sede en Estados Unidos de América, y los contratos que ha suscrito en Estados Unidos se suscriben con USAID en Estados Unidos y bajo las leyes norteamericanas. A los proyectos que derivan de estos convenios y contratos entre USAID y APT Associates son, en los que yo he estado relacionada, son PHR Plus, PRAES, Health Systems 2020 y Políticas en Salud. En todos estos proyectos fui contratada por APT Associates Inc. bajo el régimen de quinta categoría para desempeñar el cargo de jefe de estos proyectos, cargo que tuve hasta julio del 2012. Brevemente, para recordar, Partners for Health Reform, PHR Plus, duró entre octubre del 2002 a septiembre del 2005. PRAES, el proyecto Promoviendo Alianzas y Estrategias, se desarrolló entre octubre del 2005 y marzo del 2009. Luego, HS 2020 o Health Systems 2020 se desarrolló de abril a noviembre del 2009 y finalmente Políticas de Salud se desarrolló desde enero del 2010 a diciembre del 2014. Yo presenté mi renuncia en julio del 2012. Yo renuncié, como digo, a APT Associates Inc. en julio del 2012 al asumir la cartera de salud. Entonces, eso tiene que ver con mi relación con los proyectos que fueron contratados por USAID a APT Associates Inc. Respecto a mi participación en APT Associates Perú-SAC, debo decir que en julio de 2008, APT Associates Inc., la compañía norteamericana, consideró conveniente constituir en el país a una empresa denominada APT Associates Perú-SAC, la cual no ha tenido ninguna conexión con la labor que hacía APT Associates Inc. con el Ministerio de Salud. APT Associates Perú-SAC, la empresa peruana, no ha contratado en mi periodo, y entiendo que posteriormente, pero puedo solo hablar de mi periodo, con ningún contrato con el Ministerio de Salud. No ha tenido ninguna actividad contractual con el Ministerio de Salud. Luego de la constitución de APT Associates Perú-SAC, se me transfirieron 10 acciones con un valor nominal de $1 cada una, es decir, un total de 10 soles. Asimismo, se me nombró director y gerente general, cargo al que también renuncié por la misma razón en julio del 2012, habiendo entonces transferido estas 10 acciones como correspondía al desligarme de la empresa. Y claro, como gerente general en esa empresa he desarrollado las funciones inherentes al cargo que figuran en la ficha registral de APT Associates Perú-SAC en SUNARP. Eso es en tanto la segunda pregunta, señor presidente. En tanto la tercera punto del oficio acerca de los audios del ex consejero presidencial Carlos Moreno y sus transcripciones, los mismos que fueron puestos a conocimiento público. Yo tomé conocimiento de los audios, como todos los ciudadanos peruanos, digamos, a través de los programas televisivos que se propolaron y he buscado la fecha del 9 de octubre del 2016. Sin embargo, sí tuve conocimiento de las transcripciones con anterioridad. Y puedo precisar el día, que fue el 24 de septiembre, en la mañana, en que el doctor Oscar Ugarte me mostró estas transcripciones. Yo recuerdo bien la fecha porque ese mismo día viajé a Estados Unidos por motivos académicos. Y por supuesto, después de la sorpresa, que todos nosotros hemos compartido después, mirando los programas televisivos,
era cierto que luego de la sorpresa siempre quedaba pues la duda de la veracidad de este documento, no se sabía si la información ahí contenida era realmente cierta, ¿no? Y no había forma obviamente de comprobar eso. No obstante, después cuando ya sale en la televisión se desencadenan los eventos que conocemos, ¿no? No obstante, quiero terminar diciendo que, como estoy segura comparto con todos los ciudadanos peruanos enterados de esta noticia, una indignación, y como ciudadana espero efectivamente y confío que el Ministerio Público y el Poder Judicial proceda según lo que corresponde a la justicia peruana en los plazos más oportunos, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Colegas, luego de la exposición de la doctora Midori Javich, ofrecemos el uso de la palabra para que hagan las preguntas correspondientes. ¿Alguien desea? Colega Ioni Lescano tiene uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Una pregunta básica creo que es importante hacerle a la exministra de Salud. Si lo conoció y en qué circunstancias al señor Moreno. Si lo conoció usted, sabe sus actividades como ministra. ¿Nos puede dar detalles sobre el particular, por favor? ¿Cómo no? Para que responda señora Midori. Sí, cómo no, señor presidente. Al esfuerzo intermedio a la pregunta del congresista Lescano. Yo estaba tratando de hacer memoria, ustedes comprenderán, y recuerdo haberlo visto, haberme encontrado con él, que se me acercó en una actividad privada que era la procesión del Señor de los Milagros. Se me acercó, me saludó muy brevemente. Después no lo volví a ver por un largo tiempo. Lo he vuelto a ver al doctor Moreno en el OAISA, en una visita oficial como ministra al hospital. Nos hizo un recorrido bastante extenso al departamento de gastroenterología, mostró los equipos, en fin, los servicios que daban al personal. Entonces esa es la segunda vez que recuerdo haber estado en esta ocasión, sí, un periodo de tiempo un poquito más largo y en una función oficial. Y no estoy muy segura, he estado tratando de buscar corroboración, si ha participado el doctor Moreno en alguna reunión en el ministerio y con ocasión de la visita de entonces el señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero eso tendría que ratificarlo. No recuerdo exactamente si estuvo presente. Me da la sensación que sí, pero creo que eso se puede verificar. Si es que estuvo en esa reunión, no recuerdo que haya hecho ningún comentario. Y el motivo de esa reunión, ustedes se preguntarán, es cuando emitimos los decretos legislativos, programamos una serie de reuniones con diferentes grupos políticos. Tuvimos reuniones diferentes para explicar la naturaleza de los decretos legislativos y esta reunión con el doctor Pedro Pablo Kuczynski tuvo esa naturaleza, ¿no?, explicativa de los decretos legislativos. Esas son las tres ocasiones, señor presidente, que recuerdo haber visto al doctor Moreno, haber tenido algún contacto con él. Luego de esto no he tenido... Gracias. Segura que... Ahorita Ioni Lescano para que continúe. Sí. ¿Usted sabía que el señor Moreno estaba a cargo del Centro Nacional de Gastroenterología en el Hospital Loaiza? ¿Conocía usted eso? Para que responda, señora Midori Javich. Sí, como les digo, en la segunda ocasión que he estado con el doctor Moreno en el Loaiza, él me mostró el departamento de gastroenterología del hospital. Yo no sé cuándo eso se ha convertido en centro. Era en ese momento que yo lo he visitado el departamento de gastroenterología del hospital. La denominación centro es algo que no recuerdo yo haber dispuesto en mi gestión. Colega Ioni Lescano para que continúe. ¿Tenía usted conocimiento que este señor hacía compras a través del Centro Nacional de Gastroenterología?
Para que responda, señora Mirovic. No tenía ninguna información respecto a, primero, como le digo, que tuviese la denominación de centro, para lo que eso pueda facultarlos. No estoy muy familiarizada con esa idea de que dentro de un hospital público un determinado servicio pueda constituir un centro. Es una figura nueva para mí y no sé exactamente desde cuándo eso está rigiendo y si eso faculta a este denominado centro algunas funciones diferentes a las que tienen los departamentos médicos dentro de los hospitales. Entonces, no conocía yo que hubiese ninguna facultad de este departamento de hacer transacciones específicas, ¿no? Continúe, colega Johnny Lescano. Pero usted, habiendo sido ministra, no tenía conocimiento de esta estructura, ¿no es cierto?, que se había hecho en el Hospital Loaiza, que a pesar de ser un hospital, digamos, con determinados servicios, bueno, locales, tenía un Centro Nacional de Gastroenterología. ¿No le informaron? ¿No conocía usted la estructura? ¿No sabía usted el organigrama? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Nos puede explicar algo sobre eso? Una interrupción, colega Johnny Lescano. Sí. Para complementar la pregunta. Usted nos manifiesta de que justamente el doctor Moreno hizo una vista guiada donde usted llegó a ahora Centro de Gastroenterología. Uno cuando llega ahí automáticamente se da cuenta de la gran diferencia que hay en implementación e infraestructura respecto a todos los demás consultorios. Es una diferencia abismal, total. ¿No le llamó la atención a usted esa diferencia? ¿No se puso a pensar, bueno, por qué hay equipos de última generación y de infraestructura respecto a los demás consultorios? Para que responda. Sí. Gracias, señor presidente. En primer lugar, reitero, y eso es un tema que habría que completar información, ¿desde cuándo es esta denominación de centro? Hasta antes de la creación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, todos los hospitales dependían, como ha vuelto a ocurrir ahora, del propio ministerio, ¿no? Permítame. Sí. Y yo le rogaría, vamos centrando las preguntas, porque por ejemplo no está en tela de juicio si fue centro o no fue centro, o sea, esa no es la pregunta. Vamos centrándonos en realidad, porque usted verá, somos varios colegas y al final hay otros invitados para hacer un poco más ágil estas preguntas. Por favor. Le agradezco. Yendo al tema entonces, señor presidente, sí, yo hice esta visita guiada. Era evidente que el centro ahora denominado centro para mi departamento de gastroenterología se encontraba bien equipado, que tenía un servicio inclusive con un horario preferencial muy temprano para los pacientes, y conversamos de esto con el entonces director del hospital, pero no puedo decir que eso me llevó a pensar que había alguna, digamos, actuación especial respecto de el manejo de ese departamento, ¿no? Era una decisión de la gerencia del hospital la asignación de recursos a determinados departamentos dentro del hospital, ¿no? Colega Johnny Lescano. En el desempeño de las funciones como ministra de Salud, ¿recibió alguna denuncia, algún cuestionamiento sobre el comportamiento del señor Moreno, sobre ventas, sobre lo que estaba pasando en el Hospital Loaiza? Como era ministra y era reiterativa las quejas, ¿no le llegó alguna denuncia sobre ese particular? Para que responda, señora Mirovic. No me llegó ninguna denuncia. De hecho, si me hubiera llegado, hubiera habido consecuencias y acciones derivadas de esa denuncia, pero no me llegó ninguna denuncia, lamentablemente. Continúe. Y finalmente, presidente, ¿puede dar alguna referencia sobre el comportamiento de este señor Moreno, habiendo conocido, bueno, el país ha conocido qué es lo que estaba haciendo, pero antes de eso tenía alguna referencia del comportamiento de este médico? Para que responda, señora Mirovic. Fíjese, cuando yo entro al Ministerio de Salud hay una serie de asesores del ministro anterior que renuncian. Entre ellos está el doctor Carlos Moreno.
Él no se acerca al despacho a presentarse y a presentar su renuncia personalmente, simplemente la tramita. Entonces yo no tuve oportunidad de conocer de su labor previa, no he tenido la ocasión, tampoco lo llamé para preguntarle cuál había sido su función en el ministerio durante el periodo anterior. Entonces no he tenido ninguna posibilidad real, específica en términos del trabajo del despacho, de conocer sobre su actuación, ni pedir ninguna información adicional, porque, como digo, cuando yo entré, él presentó la renuncia, ¿no? Gracias, colega Johnny Lascano. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidente. Saludo la presencia de las ministras de Salud, Midori Javi Rospigliosi. Quisiera saber qué relación tiene o ha tenido con las siguientes empresas y precise el periodo comprendido, si ha sido apoderada o representante de alguna de ellas, como ABT Associates Inc., inscrita en Perú, USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,